un gusto verles. Bueno, ya van pasando los climas fríos, ¿verdad? Ya empieza a sentirse el calor. Y pues que nos alegramos de estar en la casa de Dios. ¿Usted se alegra de estar en la casa de Dios? Dígale al que está a la par, me alegra de verte. Qué bueno que estás aquí. Y si no le dijo nada, como que quizás no se alegra mucho, ¿verdad? Así que mejor dígaselo, no vaya a pensar mal. Bueno, gloria a Dios, amados, porque cada uno de nosotros somos parte de un diseño eterno y perfecto. ¿Cuántos lo creen? Dígale, yo soy un diseño perfecto. Yo soy un diseño perfecto. Amén. Estamos minuciosamente detallados para que nosotros podamos funcionar únicamente de la mano de aquel que nos creó. No podemos caminar solos, podemos avanzar, desarrollar, lograr algunas cosas en esta tierra, pero el que nos da la plenitud, el que nos hace completos, solamente es nuestro Padre Celestial. El pueblo de Dios pasó un periodo de fuerte opresión y esclavitud. La mayoría aquí sabe la historia de Moisés, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? Ya de memoria se lo saben, yo creo que hasta versículos se lo saben así. Pero comprendemos que pasaron durante un periodo de esclavitud en el cual no era agradable estar. En ese periodo de esclavitud fueron humillados, pisoteados, no habían derechos humanos en ese momento, nadie velaba por ellos, era la ley del más fuerte quien los gobernaba, se apoderaba y punto. Egipto los gobernaba en ese momento y pasaron 200 años clamando por libertad, más de 200 años. El periodo completo fue de 400, pero digamos que el periodo más fuerte fueron de 200 años. ¿Cuánto tiempo le ha clamado usted a Dios para una respuesta? Yo creo que no llegamos ni a la 10ª parte de eso, ¿verdad? Ni al 1% de eso. Pero durante todos esos años, no digo que todos, yo creo que cuando en un pueblo hay una opresión muy fuerte, hay muchas circunstancias y muchas situaciones y pues hay diferentes bandos. Los que tienen la fe inquebrantable de que el día de mañana será mejor. Los traidores que hacen negociaciones con el enemigo y más bien sirven para pisotear a sus propios hermanos. Los otros que simplemente están diciendo, Señor, que no me levante mañana. Ya esto es demasiado, no quiero vivir. Esto es, ya. Se terminó, se arruinó, no hay Dios, no hay esperanza, ya no hay nada, no hay absolutamente nada que hacer. Entonces, dentro del pueblo de Dios hay diferentes expresiones, diferentes formas, y creemos que usted y yo pasamos por esos puntos. ¿Estamos aquí? Amén, no se me distraiga con la niña, ¿está bien? Estamos acá. Y en el proceso en el cual cada uno de nosotros lleva, quizás hemos pasado por esas diferentes etapas. Hemos hecho negociaciones con el enemigo, incluso tal vez, de decir, mira, ya probé con Dios, voy a ver cómo me va con el enemigo. Y no estoy diciendo algo de forma descarada, no. Si nos empezamos a poner a ver detalles minuciosos de nuestra vida, tal vez el padre de vida te dice, tú vas a ser sano. No crees en la medicina, tú vas a ser sano. Pero tú vas y negocias con el enemigo y le dices, no, Señor, pero un mes de tratamiento más ahí, yo creo que con esto me va a ayudar. Ojo, no estoy diciendo que es mala la medicina, no, sépame entender, en el proceso personal que cada uno lleva, si ya Dios te dijo que te va a sanar sin medicina te va a sanar, punto. Cosa contrario es que te ponga paz para ir. Sí, estamos hablando de cosas muy diferentes.
Se me va a comprender. Entonces, cuando tú vas y ya Dios te dijo que te dijo, pero tu miedo te frustra, pero tu falta de fe te mueve, entonces simplemente vas y negocias con la otra parte que dice, no, mejor me voy a tomar esto, voy a seguir con esto, mientras se manifiesta el milagro de Dios. Entonces ahí es una negociación que hacemos. O cuando de pronto tienes necesidades financieras y tú haces un intercambio tal vez por ahí de tiempos y dices, no, es que estoy demasiado ocupado como para leer, como para orar, como para asistir a la iglesia. Entonces mejor, como estoy en una escasez, estoy en limitación en estos momentos, mejor trabajo más duro porque si no, no voy a comer. Entonces ahí estás haciendo una negociación de tiempos, de prioridades. No es tal vez la sinvergüenzada de decirle, Dios, no te quiero para nada. No, simplemente son acciones que demuestran que tenemos cierto margen de credibilidad a lo que no es Dios. Entonces, en el pueblo de Dios en ese momento había mucho tipo de pensamiento, pero había un gran porcentaje que clamaba y clamaba en su corazón por una libertad, por una respuesta. Anhelaban que un día un libertador llegara a sacarlos de la opresión, que alguien se levantara a decir algo, que alguien dijera algo, que se organizaran, qué sé yo, y al final pues pudieran ser libres de ese yugo. Y lo que ha acontecido tal vez en los países, que en algún momento alguien se cansa de tanta situación, toma el liderazgo y dice, no, vamos tras nuestra libertad, avancemos tras lo que realmente es justo. Pues el padre había escuchado ese clamor y ese gemir hacía 80 años antes y él estaba preparando a la persona indicada para que fuera a ser el libertador de esa época, en el tiempo de Dios. Él estaba trabajando y tal vez durante los últimos días que estuvieron en ese lugar, no fueron los más agradables, fueron los más feos. Fueron cuando vino la mayor opresión. Porque cuando lo hemos dicho y yo lo he dicho, cuando el enemigo sabe que tú estás a punto de pasar, de dar un paso a tu libertad, es cuando él más se interfiere, donde él más se opone, donde más te va a oprimir para que no lo hagas. Te va a meter miedo, te va a meter duda, entonces no quiere dejarte ir. Y en ese punto estaban, y 80 años tampoco es poquito. 80 años desde que Moisés nació, creció dentro del palacio y fue procesado en el desierto para después devolverlo a Egipto. El proceso por el cual tú estás pasando simplemente es cuestión de tiempos eternos que ya están determinados para que acontezca lo que tenga que acontecer. Tal vez hoy estás clamando por una situación, buscando una respuesta, pero el Padre lo escuchó hace mucho tiempo de tu corazón y quizás ni siquiera lo sabías. Dios desde hace tiempo ya se proveyó lo que iba a ser tu solución para hoy, para mañana, para el mes entrante y para dentro de 5 o 10 años y lo que te quede en esta tierra. Él ya se proveyó de eso. Lo que pasa es que tal vez nosotros no logramos adimensionar cómo Él lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y de qué forma lo va a hacer. El pueblo, aunque estaba oprimido, había un remanente que guardaba una esperanza que en algún momento iba a terminar todo ese sufrimiento. Pero en esa espera, el libertador estaba siendo formado en carácter, en fuerza, en humildad, en pasión, en fe, en convicción. Y en este lugar yo sé que el Padre ha levantado a libertadores de familias, de negocios, de generaciones. Tal vez nos ponemos el ideal de un libertador y decir el que va a transformar Culiacán, el que va a transformar el mundo.
Piensa en el libertador que va a libertar su propia vida. ¿En cuántas cárceles muchas veces nos encontramos? ¿Cuántas cárceles hemos visto que nuestros padres han pasado? De escasez, de deuda, de limitación, de frustración, de enfermedades. Tú has sido llamado para ser el libertador de todas esas generaciones, de todas esas herencias. Y los procesos por los cuales has pasado te forman en fuerza, en carácter, en humildad y en dependencia al Padre. No, tu proceso para lo que viene no inició desde que conociste a Dios o desde que recibiste a Jesús en el corazón. Inició desde que estás en el vientre de tu madre. Porque desde en ese momento Dios te escribió con un diseño y un propósito perfecto. Que antes ignorábamos y con el entendimiento del Señor, cuando Jesús llegó a nuestro corazón, logramos ver y empezar a caminar más rápido y más derecho. Eso es diferente. Pero de que hay un propósito, hay un propósito. Un día llegó ese libertador a Egipto y en esos días, en esos últimos días en donde estaba la negociación de poderlos dejar ir, fue donde vinieron la manifestación y la demostración del poder de Dios a esa tierra de Egipto a través de las plagas. Y después usted sabe, ¿verdad?, cómo Él los sacó, dividió el mar y los sacó y los pasó ya a un lugar donde ya estaban libres de sus enemigos, libres de sus opresores, libres de aquellos que los habían mantenido en cautiverio durante muchos años. Muchos de ellos no conocían, muchos de ellos no, todos no conocían la libertad. Qué feo es cuando alguien que ha estado en la cárcel tanto tiempo sale a libertad y no sabe qué va a hacer. Todo ha cambiado, todo ha sido transformado. Quizás la familia que en algún momento pensó que lo iba a estar esperando ya no está. Se ha ido, crecieron. Es un proceso muy difícil de adaptación. Y creo que hay muchas personas que salen con traumas muy tremendos de esos lugares y que si no reciben una atención adecuada pueden hacer muchas otras cosas peores de las que hicieron antes de llegar a ese lugar. Muchos dicen, bueno, los jóvenes que van a parar ahí y pasan toda la vida en eso, pues lo que van es a sacar la universidad y la maestría en lo que no es correcto y salen todavía más malos de como entraron. No es una solución que dé realmente las herramientas necesarias para una transformación real. Simplemente es un método de castigo que los aísla de una sociedad, simplemente. Pero después de ese tiempo la sociedad misma recibe el castigo o las consecuencias de ese tipo de personas. Pero ¿qué quiero hablar esta noche con usted? Después de que el pueblo fuera libertado, el padre tenía la necesidad de presentárseles a esos hijos que no lo conocían. Tenía la urgencia de manifestárseles a esos hijos que no lo entendían, que no sabían quién era él. Y durante todo el proceso que estuvieron en el desierto, acontecieron muchos eventos que manifestaban el carácter y el corazón del Padre. Desde que abrió el mar Rojo, cuando le sacó agua de la peña, cuando reclamaban que querían comida, tuvieron comida, no les faltó nada, tenían una nube de fuego en la noche, una nube en el día, los guiaban, o sea, tenían todo. Él se manifestó como el proveedor, como el cuidador de ellos y que no se les iba a escapar absolutamente nada. Y él lo manifestó. Dicen ahí, el amor es de manifestarlo, es de evidenciarlo, no solamente de decirlo.
No es solo decir palabras bonitas de te quiero y te amo, no, demuéstrame que realmente me quieres y demuéstrame que realmente me amas. El padre durante todo ese proceso le demostró a sus hijos cuánto los amaba. Les demostró cuánta misericordia había tenido de ellos. Y eso muchas veces pasa con nosotros, que a pesar de las circunstancias, de las pruebas, Él está ahí para nosotros. Él está ahí para cubrirnos, Él está ahí para protegernos. Incluso cuando nosotros no queremos nada con Él, Él está dispuesto a darlo todo por nosotros. Y Él manifestó su máxima forma de amor al darnos su Hijo, a morir por nosotros y derramar su sangre en la cruz. Y cuando en ese proceso del desierto estaban, hubo un tiempo, hubo un momento en el que Dios le dijo a Moisés, lo llamó aparte y le dijo, ven, sube al monte, quiero enseñarte algo, quiero darte algo. Y ese es el lugar en donde le dio las tablas con los 10 mandamientos y es lo que se ve en todas las películas, ¿verdad? Que qué lindo que escribe, ok, ahí se los dio para el pueblo. Muy bien, pero aparte de esos 10 mandamientos, no solo le dio lo que estaba escrito en las tablas. Creo que el número 10 sí es un número profético y sí representa algo, pero no es el punto ahorita. Las estableció así, ahí como un resumen de todo lo que le mostró. Nosotros en nuestra ignorancia o falta de conocimiento creemos que, ok, cumplo esos 10 y ya, listo. Eso es lo que quiere Dios y ahí estamos bien. Jesús lo resumió al final de una mejor manera, que solo habían 2, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo, punto. Y si hacemos eso toda la vida, realmente tenemos mucho trabajo por hacer. Y que haciendo eso se va a cumplir toda la ley. Pero además de darle esos 10 mandamientos, le dio ordenanzas, le dio estatutos, le dio leyes de ofrenda, le dio diseños divinos para que los hijos de Dios tuvieran el control, no solo de sus vidas, sino de la tierra a la cual iban a entrar. Todos los estatutos, todos los preceptos, todas las leyes van orientadas, uno, a estar cerca de Dios, a estar cerca de nuestro Padre, y 2, a que los hijos puedan vivir en comunión con los que le rodean y puedan ser capaces de gobernar en donde están ubicados. Ese es el fin de la ley de Dios. Y la ley de Dios es el primer punto principal, es acercarnos a Él, porque en el jardín del Edén hubo esa fractura, hubo ese rompimiento, se quebró la confianza, se quebró la cercanía, pero a través de la ley Él quiso unir nuevamente y establecer una relación íntima con su pueblo. Y cuando estaba en el desierto, cuando subió al monte y recibió las tablas, Él recibió los diseños de lo que era el templo, el tabernáculo para ese momento. ¿Cuántos han escuchado del tabernáculo de Moisés? Levánteme la mano. Muy bien, y yo sé que hay unos que están también ahí conectados, que también lo han escuchado. Ese tabernáculo de Moisés después evolucionó en los tiempos de Salomón y se convirtió en un templo. Ese tabernáculo era una tienda hecha de como una carpa. Si lo más cercano y lo más rápido que pueda, digamos usted, imaginárselo, una carpa de circo, por así decirlo, que es montable y desmontable. Ese era un tabernáculo, ese era el tabernáculo de ese momento. Y el Padre le dio ese diseño porque Él necesitaba bajar a estar cerca de sus hijos.
Dijo que Él le iba a dar la instrucción para que haciendo esto, la presencia de Dios misma pudiera descender a ese lugar y pudiera habitar en medio de su pueblo. Ese era el objetivo del tabernáculo. Y ese era el objetivo de tanta instrucción. Y si usted lee la palabra, después saldrá otro tema ese. Pero le da la instrucción de todo. Le da las medidas, le da los colores, la altura, el ancho. Le da de qué materiales tenía que estar hecho cada cosa. No se le escapó ningún detalle. Le dijo estaba dividido en 3 partes. Le dijo cuánto tenía que medir cada parte, qué representaba cada una de esas partes, cuáles eran los diseños que tenían que llevar, las formas, las figuras. Él le dio los diseños arquitectónicos de un todo, de ese tabernáculo. Y de eso quiero hablarles en especial de un punto en específico. Y nos vamos por ahí para Éxodo 27. Uno de los instrumentos, una de las partes esenciales del templo era el candelabro, era una lámpara que se llamaba menorá. Así se llama esa lámpara. Y le dio la descripción cómo tenía que ser, de 7 brazos, de unas medidas, etcétera. Ok. Imagínense, esa lámpara tenía 7 brazos. Y dijo que tenía que estar permanentemente encendida. Las lámparas de ese momento no eran encendidas como velas, ¿verdad? Sino que tenía aceite. Entonces, ese aceite era el que iba a hacer arder las lámparas. Y le dijo en qué horas tenían que hacerlo arder, le dijo cómo tenían que hacerlo. O sea, él no se le escapó absolutamente nada. Él era un Dios cuidadoso y les dijo cómo tenía que hacerlo. Y les dijo que para esas lámparas tenían que hacer un aceite especial. Y es lo que narra en Éxodo 27:20. Y dice, y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Ok. Ahora vamos a ver. Los que leyeron la lectura de esta semana creo que ya leyeron eso, ¿verdad? Ok. 2 lo leyeron. Entonces, cuando el Padre da una instrucción de la palabra, es para hacernos la vida imposible. Es para hacernos la vida complicada. Cuando usted le da una instrucción a sus hijos, ¿para qué es? Para que la sigan, porque soy su madre. ¿Y con cuál objetivo? Para el bien de ellos, para cuidarlos, para protegerlos, para bendición, para que hagan lo correcto, para que no se lastimen, para que no sufran, para que no terminen en quiebra, para que, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Para que, si hablamos de niños pequeños, para que no les salgan ronchas, para que no les dé gripe, para que aquí hay de lo que sea. Cuando el Padre nos deja la instrucción de la palabra, es porque Él quiere bendecirnos, es porque Él quiere vernos bien. Y Él sabe lo necesario que es el tener una lámpara encendida. ¿Y cuál es la lámpara encendida? Es que tu conexión con el Espíritu Santo y con la relación del Padre de la vida sea constante y
ahí utilizaron una palabra muy hermosa que dice permanente. Que sea permanente. Cuando no es permanente, ¿qué es? Inconstante. Temporal. A veces sí, a veces no. Dio una instrucción, y ahí no lo dice inmediatamente, pero ya les voy a explicar cuál era la consecuencia si esa lámpara se apagaba. Dice que esa lámpara tenía que estar encendida de la tarde a la mañana, dice. Porque recordémonos que en la cultura hebrea el día comienza al caer el sol. Entonces era el inicio, o sea, lo primero que tenían que hacer para cerrar un día y empezar otro era encender la lámpara. Era encender, preparar, echar el aceite y encender la lámpara para que durante toda la noche no se apagara. Como hijos de Dios, lo primero que necesitamos hacer todos los días de nuestra vida, ¿qué es? Orar. Empezar a tener esa comunión con Dios, ¿verdad? Encender nuestra lámpara, encender nuestro espíritu, activar nuestro espíritu, que en la mañana cuando abrimos nuestros ojos podamos decir, Señor, gracias, un nuevo día, me devolviste el alma, dicen el pueblo hebreo, hiciste que mi alma regresara a mí y abrí los ojos, gracias. Gracias porque no morí, gracias porque estoy con los que amo, gracias. Y ser conscientes de que mi vida depende de lo que Él ha establecido para ese día. Porque si en algún momento de mi día las cosas se vuelven un poco difíciles contra mí, mi lámpara permanecerá encendida. Así tenga angustia, así tenga aflicción, así quizás no le vea la respuesta a la situación, pero va a estar mi lámpara encendida. Amados de Dios, necesitamos realmente que nuestra vida se vuelva una lámpara constante y permanente. Puedo preguntar tal vez, ok, vamos a ver, ¿y cómo sé que mi lámpara está encendida? ¿Cuál es tu primera reacción cuando alguien te miente? Que te sabes que te está mintiendo. ¿Cuál es tu reacción cuando te roban? ¿Cuál es tu reacción cuando sabes que el cliente no te va a pagar? ¿Cuál es tu reacción cuando das una orden en la empresa y no se hace? ¿Cuál es tu reacción cuando tus hijos te desobedecen? ¿Cuál es tu reacción si llegara a temblar? ¿Cuál es tu reacción si empieza a llover fuerte y cae un rayo cerquita tuyo? Lógicamente, tal vez he descrito muchas situaciones. ¿Cuál es tu reacción si sale una rata debajo de las sillas? Te cae una cucaracha del techo, ¿eh? Y no crean que no pueda pasar, ¿verdad? Hemos visto algo. ¿Cuál es tu reacción si la lagartija que estuvo aquí un día de estos te hubiera brincado encima? Esas reacciones son las que van a determinar si tu lámpara está encendida o está apagada. Y ojo, son reacciones sencillas, simples del día a día que le pueden pasar a cualquiera, hasta reacciones muy complejas como enfrentarte a un accidente de tránsito que no es nada bonito, que no es nada agradable, que no estamos hablando de algo simple. ¿Cuál sería tu reacción? La reacción de la cual tú expreses en el momento de choque, eso es lo que va a evidenciar si tu lámpara tiene aceite o no tiene aceite. Si lo primero que se te viene a la mente es una palabrota para desahogarte,
o una palabra hiriente, una palabra acusadora, una palabra de señalización, lo primero que te viene es ese pensamiento: hoy sí vas a ir a parar a la cárcel, hoy no vas a tener para comer, hoy no vas a hacer nada, empiezas a gritar como loco y sales corriendo en caso de temblores y cosas así, ¿verdad? De susto. No te importa nada y en lugar de ayudar empujas a medio mundo para salir de la puerta. O sea, todos esos aspectos de nuestra vida están controladas por Dios y necesitan sujetarse a la voluntad de Dios. Sí, somos humanos, tenemos derecho a tener miedo, tenemos derecho a exaltarnos, tenemos derecho a enojarnos, tenemos derecho a llorar, tenemos derecho porque estamos en esa tierra. Pero que tu mente no se bloquee a causa de esas situaciones. Sí puede llegar un momento de shock en situaciones muy, muy complejas y delicadas, pero inmediatamente pasa esa sensación de choque. Tu corazón debe decir: Señor, tú sabrás qué vas a hacer conmigo. Padre, ayúdeme. Esas simples palabras, esa expresión significa que tu lámpara está encendida y que confías a pesar de lo que sea, que confías a pesar de que las cosas no pinten bien y no se vean bien. ¿Cuántos pueden asegurar que van a tener una reacción así? Yo creo que nadie, porque hasta que no nos enfrentemos al momento no podemos saber. Podemos decir: sí, yo soy valiente, fuerte, superpoderoso, amén, gloria a Dios, aleluya, pero en este momento le cae una cucaracha encima y sale gritando y ahí llegó el amén, ¿verdad? O sea, hasta que no nos enfrentemos a ese tipo de situaciones no vamos a saber si estamos preparados. Y de eso depende el hecho de tener a un Padre Celestial que nos cuida y nos forma. Porque dice que para tener esa lámpara encendida, dice que mandó a que trajeran aceite puro de olivas machacadas. Y dice en otra versión que eran machacadas a mano. Entonces, ¿para qué nos sirve la tecnología y las máquinas? ¿A qué vinieron a servir al hombre todos esos inventos? ¿Práctico? Fácil, las cosas más fácil, producir más rapidez, entonces estoy ahorrando tiempo, esfuerzo. Lo que antes se necesitaban 20 personas para producir, hoy se necesitan una máquina y una persona que controle la máquina, ¿verdad? Y pues, entre más evolucionamos, menos necesitamos de los demás. Menos necesitamos incluso de nuestras propias capacidades. Antes necesitábamos, veíamos algún documento en inglés y hasta ahí llegaba nuestro entendimiento. O sea, ahí ya no pasé. Pero ahora tenemos traductores que yo le meto el documento y ya me lo traduce en cuestión de minutos. Incluso quizás llegaron algunos a pagar porque les tradujeran ciertos documentos que necesitaban. Y antes había ese tipo de trabajo. Y así el hombre va evolucionando y la máquina pues ha llegado a servir para hacer las cosas rápido. Si nos vamos a la agricultura y en la forma de cómo se sacaba la oliva en años bíblicos, es muy diferente a cómo se saca hoy. Podemos ver que está todo industrializado y en cuestión de muy poco tiempo pues se saca un aceite puro de buena calidad, digámoslo así, y que llega y se comercializa. Pero también es cierto, y usted sabe de qué sabe, que hay artículos que pueden ser los mismos, pero tienen un costo muchísimo más alto porque son hechos de forma artesanal, manual, o como antes, como dice, o según como lo hacían los indígenas, o según como lo hacían, no sé, ok. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que ese valor sube, ¿verdad? O sea, un zapato que me lo puedo comprar en $20,
lo puedo conseguir fácilmente a $100, el mismo modelo, pero fue porque un zapatero profesional lo hizo a mano, utilizó cuero de no sé dónde y me lo hizo. Y ese tiene ese costo, ¿verdad? Porque hay un valor adicional en esa elaboración. El aceite que se necesita para sacar ese aceite, valga la redundancia, para esas lámparas, para mantenerlas encendidas, no la va a hacer ninguna máquina por ti. No hay ninguna forma rápida de llegar a confiar en Dios. Es un asunto personal de cada proceso por los cuales estás atravesando. ¿Qué hacen los procesos? Exprimir ese aceite para que tú puedas encender la lámpara y estar permanentemente encendido. Los procesos no te van a matar, los procesos te van a ayudar para estar conectado al Padre. Porque cuando no hay procesos, muy fácilmente nos olvidamos. O lo buscamos con menos necesidad o menos intensidad. Se solucionó la situación en el matrimonio. Pues ya cambié las prioridades de oración, pero lo busco con menos constancia tal vez. El aceite que el Padre nos permite sacar es para que nuestra lámpara permanezca encendida constantemente. Los procesos, en lugar de separarnos de la voz de Dios, tendrían que acercarnos al diseño por el cual estamos pasando ese tipo de procesos. El Padre no quiere hacernos sufrir, pero es necesario que nuestro aceite sea puro. Es necesario que nuestro aceite sea hecho de manera artesanal. Solo tú y Él lo van a saber cómo lo va a sacar, cómo lo va a exprimir. Y no hay atajos en ese proceso. No hay formas rápidas y no hay formas industrializadas y tecnológicas que te puedan llevar a tener una relación íntima con Dios de una manera más rápida. Dependerá cuán dispuesto estés y qué tan constante seas en permanecer encendido. Que dice que los encargados de llevar el aceite para esas lámparas era el pueblo. Saquémoslo del contexto personal y llevémoslo al contexto iglesia. El mover del Espíritu Santo, los milagros, las señales, los prodigios. Bien, si bien es cierto, nosotros como líderes somos los responsables de mantener y llevarlos y motivarlos a tener esos tiempos, y de nosotros depende que esas lámparas estén encendidas, pero el aceite no lo ponemos nosotros, lo ponen cada uno de los que se congregan en la iglesia. ¿Y cuál es el aceite que traen entonces los que se congregan en las iglesias? La disposición del corazón agradecido que ve a un padre como realmente es, un padre. Esa es la materia prima para encender, si lo quiere ver así, la lámpara. Entonces, si bien es cierto, la irresponsabilidad de parte de los líderes por mantener las lámparas encendidas, pero si no hay aceite, las lámparas no se pueden encender. Y el aceite no depende de los líderes, depende del pueblo. Cuando muchas veces nos preguntamos, Señor, pero en mi iglesia, ¿por qué no se da esto? En mi iglesia, ¿por qué no se hace aquello? Primero, preguntémonos si has traído la ración de aceite correspondiente para que se pueda dar. Y no es nada financiero, ¿verdad? No se van a confundir. Estoy hablando de corazones dispuestos. Cuando vienes a recibir, cuando vienes con una disposición de tu corazón y sin importar ni señalar lo que acontece o lo que no acontece, quién está o quién no está, quién llega, quién no llegó, quién me vio, quién no me vio, que si cantaron bonitos, si cantaron feos, si se equivocaron los del sonido, no se equivocaron.
O sea, todos esos detalles que te sacan del contexto, o que incluso si vienes de otras congregaciones y empiezas a hacer una comparativa, ¿por qué aquí sí, aquí no? ¿Por qué este día y allá otro? Y te empiezas a llenar de todos esos argumentos. No vienes con un corazón dispuesto a arder. Vienes simplemente a ser un espectador que quieras escuchar. Tal vez con un corazón, sí, agradecido con Dios, pero tal vez enjuiciador, que hay tantas cosas humanas que no permiten que la presencia y el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer y fluya como tenga que fluir. Porque donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra, ahí hay libertad. Ahí un poquito más adelantito, en Éxodo 25:40 dice, atrás, perdón. Éxodo 25:40 dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Eso es cuando ya le da todas las instrucciones y al final el resumen, la conclusión del Padre es, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y me dice entonces la palabra de que si Moisés hubiera omitido o hubiera hecho más, ¿iba a funcionar el tabernáculo? No iba a funcionar. En muchas oportunidades vemos en la palabra que el hombre quiso hacerlo a su forma y no funcionó. Cuando David quiso mover el tabernáculo, como él creía, lo iba a subir en bueyes y el que tocó el arca murió. Y él se preguntó, Señor, ¿pero por qué pasó esto? Y Dios le contestó, no lo hicieron conforme al diseño que yo dije. Es como yo dije, no como ustedes quieran. La palabra de Dios dice que tiene que cumplirse toda. Así tal como está, se tiene que cumplir. Y me dice la palabra de Dios que el modelo se tiene que hacer conforme lo que Dios le ha sido revelado. Los que enseñan de una forma diferente a lo que la palabra está escrito, no están conforme al modelo. Y lo que acontece, si llega a acontecer, entonces no lo causa el Espíritu Santo, lo causa otro tipo de espíritus. Si no está en la palabra, no es legal delante de los cielos. Hay muchas interpretaciones que parecerían que están correctas, pero solo el Espíritu Santo de verdad es el que nos guía a decir si sí es verdad o no es verdad. Lo que me dice la palabra es que si algo se sale de lo que Dios ha establecido, no va a tener el respaldo del cielo. Si nosotros queremos buscar a Dios de una forma diferente, de la oración, del realmente estar en intimidad con Él, no va a funcionar. Si queremos buscar nuestro éxito personal con otros tipos de formas que no sea Dios, no va a funcionar. El hombre está diseñado para ajustarse al modelo que Dios diseñó y conforme al modelo vamos a responder, conforme al modelo vamos a seguir el propósito del Padre. Podríamos sí llegar a tener un éxito o un estilo de vida bien delante de los hombres y en la tierra. Pero si no está conforme al modelo, usted y yo nos podríamos quedar en el momento que Él nos llame como iglesia. Porque no estamos conforme al modelo. Dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y esa palabra es fuerte cuando nos encontramos en un mundo que me dice que la fornicación está bien. Que me dice
que está bien llamar a los hombres mujeres y a las mujeres hombres. Eso está mal y no es conforme al diseño de Dios. Entonces no podemos creer que hay iglesias que están en lo correcto cuando los encargados son personas que comparten este tipo de teorías o de ideologías. Pero ¿cómo es que la gente cree en eso? Sí, porque es lo que ellos quieren, entonces van hasta donde ellos se sienten cómodos. La santidad, amados, no es comodidad. La santidad implica que tienes que decir siempre la verdad y no puedes mentir. La santidad implica en que tienes que serle fiel a tu esposo y a tu esposa. La santidad implica que tienes que hacer las cuentas íntegras y rendir cuentas delante del Estado, delante de los tribunales, de donde las instituciones terrenales así lo requieren. Vivir en santidad implica que no tendrás una doble moral. Vivir en santidad implica que tú comprendes que si te expones a lugares y a situaciones estás ofendiendo a Dios. Y sin santidad nadie verá a Dios. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad frágil que nos dice, ay, pero es que ya me están acusando, ya me están juzgando, me están diciendo que si no soy y que si no hago, entonces yo no tengo la gracia de Dios. No, el Padre es Dios de gracia, Dios de misericordia. Él es la gracia misma. Pero me dice también que Él es un Dios celoso, que nos anhela celosamente. Y que a causa de su celo, mejor hubiera sido que nunca lo hubiéramos conocido, porque Él es fuego consumidor. Entonces, en el momento en el que tú no te rijas de acuerdo a la palabra de Dios, van a venir situaciones que van a ser dolorosas y no es a causa de que Él te esté castigando, es a causa de que te saliste de la línea. No es a causa de que Él sea un Dios que te esté latigando por portarte mal. Es a causa de que Él te escogió como un vaso de honra y que Él quiere establecerse en ti como tu todo. Y que no va a compartir su gloria con nadie. Y si tú estás dependiendo de algo que no es Dios por completo, ni de su palabra por completo, Él va a tener que quitarlo del camino si tú le das permiso. Y si tú le diste permiso, entonces Él simplemente está haciendo lo que tú clamaste, aunque sea doloroso. Entonces, amados de Dios, es esos momentos de dolor y de frustración que quizás pudiéramos llegar a sentir en algún momento de prueba, simplemente es porque el Padre está ejecutando lo necesario para que nuestro aceite sea puro delante de Él, sin hipocresía. Dice que el aceite de oliva es de los aceites que tarda más en quemarse. Y entre más puro, tarda más en quemarse, o sea, se consume lentamente. En cambio, un aceite cualquiera o de otro, pues se consume rápido y lo absorbe todo el alimento o lo que se puso ahí, ¿verdad? Nuestro diseño está creado para que podamos alumbrar nuestra vida y podamos alumbrar la de los demás. Tu lámpara no brilla solo para ti, sino que para los demás también. Porque todos los demás necesitan ver al Padre de Gloria que te rescató y que me rescató a mí. Necesitan ver una luz que brilla en tu rostro cada vez que tú hables de tu Padre Celestial. Necesitan ver que de las tinieblas Él nos llamó a una luz admirable. Dice en Colosenses 2:17 que todo lo que fue escrito acerca del tiempo de Moisés, de las leyes y de todo lo que tiene que ver también con el tabernáculo, era una sombra de las cosas que están por venir.
y que la realidad se halla en Cristo Jesús. Nuestra vida depende absolutamente de cuánto Cristo brille en tu vida y cuánto nosotros podemos brillar para Él. La luz que Jesús ha depositado en nosotros es suficiente para apartar las tinieblas de nuestro lugar de habitación, de nuestros pensamientos y de los que están alrededor. Entonces, ¿cómo hacemos para brillar más? Pongámonos en pie. Padre, en el nombre de Jesús, a esta hora, Señor, queremos presentarnos nuevamente con una petición de nuestro corazón. 1, pedirte perdón, papá, que tú perdones la inconstancia de mantener nuestra lámpara encendida. La inconstancia que quizás muchas veces nos ha pasado facturas. La inconstancia que nos ha hecho débiles ante el pecado, débiles ante los problemas. Padre eterno, te pedimos perdón porque nuestra luz se ve confundida muchas veces con las tinieblas y es ahí donde viene esa duplicidad de pensamientos. ¿Qué es lo que hago? Si es lo correcto, no es lo correcto, porque cuando tu luz brilla simplemente hay luz y el camino está despejado, no hay dudas, hay claridad en lo que podamos hacer. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos perdón, Señor, por la inconstancia de nuestros pensamientos, por la inconstancia de nuestros pasos, por la inconstancia, Padre, de todas las veces, Señor, en las cuales descuidamos esa intimidad contigo. Necesitamos fortalecernos aún más, Señor, en la fe, en la confianza, en la certeza y en el estar constantemente leyendo tu palabra, porque solo en la palabra, solo en la lectura vamos a entender tu corazón, vamos a entender tus principios, vamos a entender qué es lo que necesitamos personalmente hacer para que brillemos. Eterno Rey de Gloria, que tu Espíritu Santo, Señor, sea orientándonos en cada momento y en cada forma para hacer tu voluntad. Y que en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, puedas ver nuestros corazones agradecidos, nuestros corazones, Eterno Rey, dispuestos a obedecerte, dispuestos a entregarse, Señor. En el nombre de Jesús, guíanos conforme tu palabra, guíanos conforme tu verdad, guíanos conforme tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, Eterno Rey.